Les damos muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a partir con esta primera sesión del año de las reuniones de las comisiones conjuntas de salud y futuro. Reiterándoles, lo hemos hecho por el chat, les deseamos una feliz fiesta, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos alegramos de que hayamos cerrado, ¿no es cierto?, todos aquí presentes y relativamente sanos, ¿no es cierto?, el 2020 y de verdad desearles una vez más que este 2021 sea un buen año, que sea un año de aprendizaje. Vamos a seguir con el desafío de enfrentar la pandemia, así que dejar los invitados a continuar reuniéndonos jueves a jueves, pero ojalá con resultados más exitosos y sobre todo, insisto, haciendo los aprendizajes del año que pasó, que fueron duros en todo sentido. Tenemos hoy día invitada a Blanca Peñalosa, que la doctora nos va a contar de una experiencia. Tuve la suerte de participar, me invitaron a comentarla junto con Rafael Arao a fin del año pasado, una experiencia en materia de trabajo y trazabilidad y de enfrentar la pandemia en forma colaborativa desde la atención primaria y desde el territorio, poniendo además también a disposición las herramientas tecnológicas. Por eso me parece interesante que la podamos compartir acá para partir el año, pero además hay harto tema para conversar y para ponernos al día. Hemos visto los planteamientos y las minutas que ha entregado el Consejo Asesor, tenemos encima la situación de las vacaciones, el permiso. Estaba viendo recién el reporte que no es nada alentador que entregó el ministro de Salud y yo creo que en el ánimo de cómo enfrentamos de mejor manera un desafío tan complejo, si hay algo que no nos podemos permitir como país, es cometer los mismos errores cuando ya ha pasado tiempo. Entonces, yo quiero ponerlos ese ánimo desde lo positivo, ¿no es cierto?, en esta instancia, que el valor que tiene es que confluimos distintos mundos, ¿no? Y con ese compromiso y sobre todo poniendo la mejor disposición desde el Parlamento, desde ambas comisiones, y sé que represento en esto a todos los senadores y senadoras que participamos en esta instancia. La idea es que pongamos lo mejor de nosotros y ojalá que efectivamente tengamos mejores resultados para algo que claramente va a ser más complejo, más largo y más difícil una vez más de lo que habíamos anticipado. Yo le quiero dar la palabra a Blanca. Quiero transmitir además los saludos del rector Sánchez. Estuvimos conversando en la mañana, él tenía otro seminario, así que no podía incorporarse, pero destacar ahí el esfuerzo de la comunidad universitaria, ¿no es cierto?, y el compromiso de trabajo, que además no es solamente de ahora en este proyecto. Te dejo la palabra para que nos hagan una breve exposición. Yo creo que eso nos va a motivar a un diálogo para tomar aprendizaje y también después ver, habían quedado Rafael de contactarse con ustedes, ver cómo esto se está incorporando también en lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Salud. Tienes la palabra, Blanca. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer por la invitación, la oportunidad de compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido durante todos estos meses de trabajo y voy a hacer una presentación bien breve, bien sintética. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero de manera que en la discusión podamos profundizar en algunos de los temas que puedan aparecer. Estoy de alguna manera también representando aquí al profesor Sergio Guíñez, que es académico de la Universidad de Talca, de parte del CENS, ¿cierto?, del Centro de Estudios Informáticos, que es el que estuvo trabajando el tema de interoperabilidad. Así es que también un poco estoy en representación de él en esta presentación, pero claramente no es mi área de expertise. Así que voy a compartir pantalla para... Entonces, algunos de ustedes ya han escuchado, ¿cierto?, este proyecto que llamamos Esperanza COVID-19 y que nuestra reflexión en el proceso y en el proceso posterior ha sido, en el fondo, ir sistematizando esto que es una experiencia de trabajo colaborativo en público, privado y academia, digamos, esto que se habla en el mundo académico de la triple hélice, ¿no?, de esta colaboración que permite, ¿cierto?, potenciar resultados, sumar innovaciones, en fin. Es un trabajo colaborativo de parte de muchísima gente, que algunas voy a comentar, pero quería partir con esta imagen un poco que es un poco para llamar la atención, pero que es una de las reflexiones que hemos hecho en estos meses, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que produce la pandemia en los países. Y yo lo que creo es que la pandemia nos desnuda como país, como sociedad, ¿no? Y nos deja expuestos de alguna manera con todo lo que tenemos bueno y lo que no es tan
y lo que no es tan bueno en el fondo. Y lo que ocurre en la pandemia, de alguna manera, todas las cosas que empezamos a observar, muchas de ellas tienen que ver, ¿cierto?, con cosas que ya existían en nuestra sociedad. Y lo que ocurre es que esta situación lo que hace es visibilizarlas, digamos. Particularmente todo lo que conocemos en términos, ¿cierto?, de inequidades, ¿cierto?, que ha sido tan discutido, pero que ha quedado tan en evidencia este casi año, eh, los bajos niveles, ¿cierto?, de confianza que tenemos como país, las dificultades que tenemos para integrarnos, ¿cierto?, como sistema de salud, y por otro lado también las cosas que hemos hecho bien y que somos ágiles, la respuesta rápida que hemos tenido como sistema de salud, ¿cierto?, en términos de respuesta para camas complejas, el aumento de la capacidad de testeo, el disponer de un sistema de atención primaria con alta cobertura, etcétera. Pero hay que tener en mente esto, porque de alguna manera no hay muchas novedades en el fondo, sino que más bien es ponernos, dejarnos, ¿cierto?, al descubierto como país, como sociedad, las dificultades y nuestras virtudes y nuestros defectos. Todos sabemos, los que estamos aquí, ¿cierto?, que la pandemia nos ha golpeado fuertemente, ¿cierto? La mortalidad, somos uno de los países que ha tenido una tasa de mortalidad más alta, ¿cierto?, en el mundo, y como tasa de casos, ¿cierto?, nuestra curva que ya es bastante conocida y que nosotros estamos ahora en esta fase de franco ascenso, ¿cierto?, lamentablemente. Lo que muestra este cuadro rojo es el periodo en el que se desarrolló este proyecto, que es entre abril y octubre aproximadamente, así que nos tocó, ¿cierto?, acompañar ahí a los equipos, a los grupos que participaron en la peor parte que tenemos hasta ahora. Espero que sea de verdad la peor parte de la pandemia. Y lo que buscamos, ¿cierto?, porque tuvimos la fortuna de recibir esta donación desde una empresa privada, ¿cierto?, EHP, que estaba buscando una oportunidad de contribuir a la pandemia de una manera un poco más orgánica, más integral. Y entonces empezamos a pensar y a trabajar con nuestros partners también locales sobre qué estrategias diseñar para contribuir al control de la pandemia, y definimos como estos tres objetivos, ¿no? Aumentar el testeo a nivel local, contribuir en el seguimiento de casos y trazabilidad, y evaluar e implementar estrategias innovadoras de testeo y seguimiento. Y yo creo, en el fondo, lo mismo que estaba empujando todo el mundo en ese momento. Probablemente lo que hizo un poquito distinto este proyecto es la estrategia que usamos. Y algunas de estas cosas las empezamos a hacer intuitivamente, y otras las intencionamos de lo que sabemos porque trabajamos con la comunidad, y después en la reflexión hemos ido sistematizando, ¿cierto? Pero lo que hicimos fue desarrollar esta alianza pública privada y de actores intermedios, ¿cierto? Y voy a explicar ahora cuáles son los actores intermedios, con un énfasis en la atención primaria. Y por lo tanto lo que buscábamos, ¿cierto?, una estrategia descentralizada, que estuviera centrada en la comunidad, que fuera integradora y que fuera generadora de confianza. Nuestros actores intermedios, en la práctica nos referimos a aquellos, todas esas organizaciones y lo que está entre lo que define, ¿cierto?, las autoridades, las autoridades centrales, ¿cierto?, y la comunidad. Entonces está toda la estructura, ¿cierto?, comunal, la atención primaria, ¿cierto?, y la estructura comunitaria local. Nuestros socios estratégicos, ¿cierto?, se ubicaron en tres zonas del país: en el norte, por el interés, ¿cierto?, central del donante. Trabajamos con la municipalidad y con la Corporación de Salud de Pozo Almonte; en Antofagasta con la Seremi de Antofagasta y con la Corporación Municipal de Antofagasta, y allá también tuvimos unos socios académicos que fueron muy importantes para el trabajo en el norte, que era la Facultad de Medicina de la Universidad de Antofagasta. Y en Santiago, ¿cierto?, nuestros socios históricos del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, y las comunas de Puente Alto y La Pintana, y los centros también Áncora, que están en esas mismas comunas que son de nuestra universidad. ¿Y qué es lo que buscamos, cierto? Estos tres elementos que yo mencionaba: aumentar el acceso a la atención a pacientes sospechosos, y nos imaginamos tempranamente este embudo que por allá por abril, ¿cierto?, estaba todo el mundo escondido en sus casas, nadie quería consultar, todo el mundo tenía mucho miedo y había que ir a buscar a la gente, y por lo tanto dijimos, ananchemos el embudo. En el fondo ese era un poco el elemento, ir a buscar las personas. El aumento de testeo, que era muy relevante, ¿cierto?, disponibilizar una mayor cantidad de test a la atención primaria, ¿cierto?, y apoyar el adecuado seguimiento y trazabilidad de los casos que fueran apareciendo y sus contactos. Todo esto, ¿cierto?, jugando con las plataformas, etcétera, y en estrecha colaboración. Más bien, nuestro proyecto es un programa de apoyo al trabajo que hicieron los equipos locales, más que nosotros ir a hacer un trabajo, ¿cierto?, en paralelo, digamos. Y
lo que hicimos, por ejemplo, con el call center, y bueno, y eso significó que el proyecto respondió de una manera distinta según las necesidades que definió cada una de estas comunas. Por lo tanto, no hicimos una cosa estandarizada. Y entonces, por ejemplo, instalamos un call center con acceso a telemedicina, para dos comunas, para Pozo Almonte y para La Pintana, bien distintas, ¿cierto? Pero logramos trabajar con ellos y dar una respuesta, ¿cierto? Bien, ¿cómo decirlo?, centrada en las personas, porque son comunas muy, muy, muy diferentes, ¿cierto? Y logramos, ¿cierto?, llegar a un número importante proporcionalmente de personas durante estos meses que trabajamos con ellos. Después, este call center se reenfocó más en apoyar el seguimiento y la trazabilidad, porque bajó la demanda, ¿cierto? Entonces, los voluntarios y los staff que estaban detrás se volcaron más a ayudar a contactar personas, y fue un proceso bien interesante. Y probablemente lo más espectacular, uno podría decir, o lo más visible, es lo que hizo el proyecto en términos de estrategias de testeo, ¿cierto? Lo que hicimos fue desplegar en los territorios una serie de iniciativas para apoyar lo que estaban haciendo los centros de salud. Por ejemplo, en Mejillones, ¿cierto?, para allá por mayo, identificamos, ¿cierto?, nos pidieron que apoyáramos el testeo en una zona de campamento, ¿cierto?, en Mejillones, donde había un foco, ¿cierto?, de contagio bien importante. Entonces fuimos a instalar una toma de muestra a un colegio que estaba al frente, cosa que fue toda decidida, ¿cierto?, con la Seremi de Antofagasta, en fin, para poder convocar a las personas a que se testearan. Fuimos a testear la cárcel de Puente Alto por una solicitud que se nos hizo por allá por mayo, ¿cierto? Y después estrategias como, por ejemplo, instalar tomas de muestra al auto en La Pintana y en Puente Alto, en comunas donde normalmente es más difícil encontrar esas estrategias que la gente valora muchísimo porque se siente segura. Y también tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de disponer por otra donación de este bus, ¿cierto?, que se diseñó, es parte de las innovaciones del proyecto, para facilitar el testeo, ¿cierto? El otro día hablaba con la jefa de salud Puente Alto y me decía, oye, ojalá tuvieran el bus de nuevo para que nos mandaran, porque realmente los trujaron, le sacaron el jugo, y era el bus que se paseaba, ¿cierto?, entre Puente Alto y La Pintana para ir en el calendario que los equipos definían para ir testeando territorialmente. Se reprodujo también el modelo en Antofagasta con otro tipo de vehículos, y también eso se está usando en este momento. Y también el proyecto tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de contribuir con algunos elementos más innovadores, y algo de investigación desde el punto de vista, ¿cierto?, de un poquito más académico, digamos, pero de tener alguna influencia, ¿cierto?, o adelantarnos, digamos, ¿cierto?, a lo que después fueron haciendo las autoridades en diferentes aspectos, como los criterios de diagnóstico o la valoración de test rápido. Nosotros estábamos todo el rato pensando cómo facilitar, y todavía lo estamos pensando, cómo facilitar el testeo en lugares donde, ¿cierto?, es difícil, o para evitar las 24 horas de espera del resultado, en fin. Entonces estamos todo el rato, ¿cierto?, pensando en los test rápidos, en facilitar eso. Nos fue bastante bien, creo yo, ¿cierto? Logramos el objetivo, logramos aumentar la cobertura de testeos, llegamos casi a los 75.000 test, y es impresionante, ¿cierto?, que en las comunas, por ejemplo, de Puente Alto y La Pintana, los test que aportó el proyecto representan el 70% de los test totales que hicieron esas comunas en todos los meses en que el proyecto participó, ¿cierto? Un poquito menos en Antofagasta, pero en realidad pensamos que hubo un impacto muy importante efectivamente de disponer con mucha abundancia, digamos, de test en las comunas que además eran de alta vulnerabilidad. Todos nos acordamos un poco lo que pasaba en Puente Alto y La Pintana. También medimos, ¿cierto?, si la respuesta del testeo, de los resultados era adecuada, ¿cierto? Por ahí por mayo el proyecto está en azul y el promedio nacional en gris, ¿cierto? Nos costó cuando teníamos escasez de reactivos, en fin, ser oportuno, y en la medida que fueron pasando los meses fuimos mejorando el dar respuesta, ¿cierto?, en 24 horas para facilitar la trazabilidad. Desde el punto de vista del seguimiento y trazabilidad, lo que hicimos fundamentalmente fue tratar de apoyar a los equipos en disminuir barreras, dificultades, apoyar, ¿cierto?, con recursos humanos, por ejemplo, con cosas súper sencillas que pueden parecer, pero la gente no tenía teléfonos para llamar, tenía que llamar su celular. Entonces uno pensaba en telefonía IP, que es bastante barata, disponer ampliamente para que la gente pudiera, ¿cierto?, los equipos pudieran llamar desde teletrabajo, desde sus casas, en fin.
y también compartir protocolos clínicos. ¿Ah? No había mucho en ese momento de desarrollo clínico, ¿cierto? De cómo seguir a los pacientes según sus criterios de gravedad, en fin, y ahí nos aprovechamos del trabajo que había hecho la gente del equipo de Áncora y del Departamento de Medicina Familiar en hacer una exhaustiva revisión, ¿cierto?, de la literatura y de poder transformar esos protocolos, los que compartimos, ¿cierto?, abiertamente con todas las comunas que participaron. Ahora, trabajando en lugares tan distintos, ¿cierto? Pudimos palpar, ¿cierto?, las dificultades de la interoperabilidad, de cómo hacer conversar todos estos sistemas, ¿cierto?, y de la cantidad gigantesca de recursos y de esfuerzo para transferir información de un sistema a otro, ¿cierto?, para facilitar que el proceso, ¿cierto?, que tenía que ser un continuo, ocurriera oportunamente, y ahí yo puse aquí algunas, ¿cierto?, de los logos, ¿cierto?, de todos los sistemas que tenían que hacer conversar. En el norte usaban la plataforma Monitor Esmeralda, con Rayen, nosotros estábamos usando RedCap, el Servicio de Salud tenía otra plataforma, en fin, muchas dificultades. Y aquí voy a introducir un poco el trabajo que hicimos con el CENS, anticipando bien tempranamente un poco esto por el equipo de informática, de la gente que trabaja en informática médica, que esto claramente iba a ser un problema. Hicimos con ellos un trabajo que lo que estaba pensando, ¿cierto?, era facilitar, ¿cierto?, esta necesidad de comunicación, de flujo de información para poder lograr, ¿cierto?, una estrategia TTA efectiva, ágil, ¿cierto?, que hay otros factores que influyen, pero sin duda que este es uno muy importante. Y entonces, lo que estaba pasando, ¿cierto?, es que fuimos muy efectivos, ¿cierto?, en aumentar nuestra capacidad de testeo como país, y aquí hay un dato, ¿cierto?, que al 10 de diciembre teníamos más de 5 millones de PCR realizadas, pero eso significa que cada uno de esos datos, alguien, ¿cierto?, tuvo que probablemente muchas de las veces digitar esa información y transformarla, ¿cierto?, muchas veces en una planilla Excel que viajaba por un correo electrónico, en fin, de una manera bastante artesanal, que enlentece muchísimo los procesos. Y eso además suma una cantidad enorme de gente que en vez de estar en las actividades esenciales de la pandemia, lo que ha estado haciendo, ¿cierto?, es respaldar administrativamente esto que es imprescindible, no hay cómo no hacerlo, pero que genera un gasto, ¿cierto?, y un consumo de recursos valiosos para poder hacer este flujo de información. Y todos conocemos, ¿cierto?, todas las dificultades que tuvimos los primeros meses para saber de cuántos casos, ¿cierto?, de cuántos fallecidos, de cuántos estábamos hablando, y todavía nos pasa, ¿cierto?, estos reportes que tenemos, ¿cierto?, que no tienen la fluidez. Cuando nos reportan los casos, uno dice, chuta, y estos casos son los acumulados, ¿qué pasa ahora que no hubo el fin de semana largo? ¿Qué este enredo, ¿cierto?, porque hay un proceso de referencia que pone todos estos peros, ¿no?, en tener la información. Lo que necesitaríamos es tenerla así. Entonces, afortunadamente, nuestro tiene saben cómo hacer interoperabilidad con estándares internacionales. Y la gente del CENS probablemente es de la que más sabe, pero hay gente en otros lugares, en otros centros que también está aprendiendo y está trabajando en esto. No es una cosa que tengamos que importar, digamos, si quisiéramos hacerlo. Y entonces hicimos dos ejercicios en la práctica. Es generar, ¿cierto?, estos vías de comunicación usando, ¿cierto?, estos estándares internacionales de interoperabilidad entre los datos, ¿cierto?, del laboratorio a un nivel central. A nosotros nos habría encantado que esto hubiera sido laboratorio epivigila, digamos, ¿cierto? Pero no se pudo hacer en ese momento. Y entonces lo que hicimos fue hacer esta carretera que en el fondo queda hecha. Esta es una información y este es son códigos que están a libre disposición, de manera que si alguien los quiere tomar y puede conectar el laboratorio, ¿cierto?, los resultados del laboratorio con un nivel central o con otro, de cualquier examen, no solo PCR, sino que de cualquier examen, y eso significa, ¿cierto?, transmitir información segura, rápida, ¿cierto?, y estandarizada. Entonces, esta fue la primera cosa que aparece muy relevante, porque si alguien tiene que estar mandando un Excel con los positivos, ¿cierto?, al Ministerio o a la CEREMI, claramente eso genera un enlentecimiento gigantesco. Y después el otro trabajo se hizo en relación, ¿cierto?, a el trabajo que pudiera ocurrir entre un establecimiento de salud, de nuevo, y un organismo central. O sea, un establecimiento que está detectando un paciente, ¿cierto?, y que tiene que notificarlo, y que tiene que ingresar al paciente con sospecha,
¿cierto? Tiene que hacer el registro clínico electrónico, después tiene que subir los datos a Epivigila, ¿cierto? A lo mejor en otros lugares todavía tiene que llenar los datos en un sistema de laboratorio, como ocurre en el norte, ¿cierto? O mete los datos en el sistema de laboratorio para que después el laboratorio reciba y pueda meter los datos. Entonces, hay personas que digitan 3 veces los mismos datos, ¿cierto? En cambio, si uno tiene, de nuevo, ¿cierto? Un mecanismo de conexión, de intercambio de datos, donde los datos se registren en un solo lugar y automáticamente, ¿cierto? Se puedan comunicar con el nivel central, con el laboratorio o con los lugares que sean, esa información, ¿cierto?, se transmite de nuevo en forma ágil, segura y permite, ¿cierto?, disponer además de información para la trazabilidad y el seguimiento posterior. Así que esto también es un desarrollo, ¿cierto?, que quedó hecho, que está disponible. Hay una página web, no la pusimos ahora, pero está disponible libremente, ¿cierto?, a disposición, por supuesto, de las autoridades, y también a nivel internacional. La idea es que si alguien en otro lugar de la región piensa que esto le va a servir, que lo tome y que lo use, en el fondo, como un bien público. Así que este fue el trabajo que se hizo con el CENS, porque en el fondo sin interoperabilidad, ¿cierto? Perdón, en nuestro sistema de salud es muy difícil, ¿cierto? Estoy tratando de comerme una trazabilidad efectiva, ¿cierto? Y porque la estrategia, ¿cierto?, no está en seguir desarrollando plataformas y plataformas mejores una que las otras, sino que en permitir, ¿cierto?, que las plataformas conversen, digamos. La única manera es de poder, ¿cierto?, conectar las tareas y las actividades y los roles que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar para lograr los objetivos en relación a la pandemia. Y para eso también, ¿cierto?, la colaboración público-privada, ¿cierto?, es un mecanismo que puede utilizarse, ¿cierto?, como en este ejemplo, para empujar, ¿cierto?, el avance en esto. Pero fundamentalmente aquí, por ejemplo, hay un ámbito donde la definición de políticas, ¿cierto?, de definición de cuáles son los estándares para cualquier desarrollo informático que se pueda hacer, ¿cierto?, que uno diga, mire, usted me tiene que hacer este software, pero tiene que venir listo con estos criterios de interoperabilidad para que usted se pueda conectar con cualquier otro, que también los debería tener. Ahí hay un vacío, ¿cierto?, en términos de la regulación y de las políticas que hemos definido como país, donde como no han sido definidas, todo el mundo piensa en el problema que quiere desarrollar con el software, pero no piensa en después cómo va a ser conversar. Puede ser finalmente también mucho más eficiente, porque lo que permite, ¿cierto?, es ahorrar todos los recursos que se gastan posteriormente en hacer otros desarrollos para que las cosas conversen. Así que aquí hay un tema, ¿cierto?, que esto está súper disponible y listo para que pudiera ser utilizado ampliamente, digamos. Nosotros estamos además trabajando en este momento con una segunda parte de este proyecto, que ahora en el fondo le pusimos un nombre que se llama Volvamos Juntos, que está focalizado en Antofagasta y que está centrado más bien en esta fase como de apoyar a esta reapertura o esta reactivación, ¿cierto? Y que ha sido desarrollado en colaboración con las universidades del norte, ¿cierto? Y que está enfocado en apoyar a microempresas, ¿cierto? Fundamentalmente enfocados en mujeres, en empresarias mujeres, ¿cierto? Y algunas instituciones de educación, como jardines infantiles, justamente pensando en seguir apoyando a las mujeres, a apoyarlos en la implementación, ¿cierto?, de protocolos y en hacer un proceso de vigilancia epidemiológica, que es hacer un cuestionario de síntomas y hacer un testeo semanal por un periodo, ¿cierto?, que sea alrededor de 12 semanas. Y estamos en pleno proceso en Antofagasta. Hemos tenido entre la semana pasada y esta un cambio brutal, ¿cierto?, en la tasa de positividad de esta vigilancia que estamos haciendo, es bien impresionante. Y bueno, y aquí también hay lo quise comentar porque hay algunos aprendizajes que quiero compartir que nacen también de este trabajo que está todavía en una fase no inicial, pero no demasiado terminal todavía. ¿Qué estamos aprendiendo? Es lo que más me gustaría reflexionar y compartir con ustedes. Primero, que tuvimos que, en el fondo, entender algo que ya de alguna manera sabíamos, pero que aquí se manifestó en forma superlativa, que es buscar el compromiso de las comunidades y entender mejor cómo llegar a ellas. Y aquí voy a citar, ¿cierto? Hicimos una evaluación cualitativa del proyecto, ¿cierto? Y entrevistamos a muchas personas. Y aquí voy a citar algunos comentarios que dijeron algunos dirigentes, ¿cierto?, vecinales. Y entonces que ellos dicen, bueno, no basta con montar un bus, ¿cierto?, en una esquina o poner 2 toldos con gente haciendo exámenes.
la información real se baja en su gran medida a través de los dirigentes. O sea, no basta con que uno vaya y se ponga con los mejores recursos, con toda la plata del mundo, si esto no está, ¿cierto?, anclado, vinculado, conversado y considerando lo que las personas, ¿cierto?, a las que uno pretende ayudar, ¿cierto?, requieren, necesitan y son partners. Otro decía, los dirigentes nos hemos organizado, creado grupos de WhatsApp con los delegados de la villa o los delegados del pasaje. La mayoría de los dirigentes se encargó de apoyar eso. ¿Para qué? Para que la gente efectivamente fuera a testearse. La gente está incluso con megáfonos por las villas promocionando los exámenes, ¿cierto? Y ellos además se sintieron muy valorados por el rol que desempeñaron en esto de colaborar en la pandemia. En el proyecto Antofagasta también nos hemos dado cuenta por ejemplo, que hay una brecha digital gigantesca. Entonces nosotros partimos buscando microempresas siempre hemos tratado de usar, ¿cierto?, todos los brazos del sistema público, de estar muy articulado con las autoridades locales, de no salir, ¿cierto?, con una cosa que pueda producir dificultades o problemas, ¿cierto?, a los que están trabajando intensamente en las regiones y en las zonas locales. Y entonces nos asociamos con Cercotec y tratamos de buscar empresas por ese lado y nos dimos cuenta que teníamos un goteo muy pobre, muy pobre, muy pobre y finalmente lo que definimos es, salimos a la calle, fuimos a barrer un sector de Antofagasta y a invitar uno por uno a la gente en sus negocios, ¿cierto? En negocios pequeñitos, a invitarlo. Y nos encontramos con que hay mucha gente que no tiene ni correo electrónico, o sea, que en realidad, a pesar de que la pandemia dice que no tiene que ser, papel y presencial. No hay otra forma. Entonces uno de repente se imagina cosas, ¿cierto? Como que la estructura o no sé qué, invitación, el link de Zoom, o le mando este correo, o le mando, y ni una posibilidad. Entonces, en realidad, uno se encuentra con esto que supone que hay una brecha, pero uno se imagina que alguien que tiene un negocio no tiene por lo menos un correo, no lo tienen. Entonces, la necesidad de conocer, de entender mejor, para saber por dónde entrar y cómo llegar, es clave para que uno finalmente tenga los resultados y llegar, ¿cierto?, a las personas que le interesa llegar. El ejemplo de Mejillones también me parece que es muy, muy representativo, ¿cierto? Por allá por mayo, cuando todavía no hacíamos búsqueda activa ni nada de eso, ¿cierto? Con la Seremi nos dijeron, miren, hay un brote en Mejillones y es un territorio, ¿cierto?, donde son campamentos, muchísimas personas que son ilegales, etcétera. Y entonces con la gente de la universidad, con los alumnos de la Universidad de Antofagasta, con los profesores, fueron un fin de semana a hacer este barrido territorial. Y se disfrazaron como están las fotos, ¿cierto? Adivinen qué pasó. No, aquí no hay nadie enfermo, no hay nadie sintomático, nadie se quiere testear. ¿Por qué? Porque nadie quería, ¿cierto?, que alguien vestido de astronauta entrara a su casa, ¿no? Entonces lo que hicimos finalmente fue, de nuevo, dirigentes vecinales, WhatsApp, nos instalamos en ese colegio y la gente mandaba un mensaje, pedía una hora, ¿cierto? Y pedía una hora y se iba a testear, ¿no? Pero piola, así, silenciosamente, sin hacer ruido, etcétera. Justo partió la cuarentena, tuvimos que hablar con Carabineros porque la gente que está ilegal no va a la comisaría a pedir un permiso virtual, aunque uno le diga que no le va a pasar nada. Entonces, conseguir y avisarle a los dirigentes sindicales que iba a haber un permiso, que nosotros le podíamos dar un papelito, que nadie los iba a tomar preso ni le iba a sacar una multa, etcétera. O sea, miles de cosas que no es que, o sea, no necesita ir alguien de la universidad a hacer eso. La gente que está en el territorio, en la atención primaria, conoce esto con todo detalle, ¿cierto? Y lo sabe, y lo sabe usar. Entonces, lo importante que es tener en mente la gente que conoce el territorio para que estas grandes políticas y buenas decisiones que se toman localmente se puedan aterrizar de una manera, ¿cierto?, coherente y que no se pierdan por estas cosas, digamos, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, que la principal estrategia para disminuir el COVID, que las principales estrategias son poblacionales, ¿cierto? No se puede hacer una estrategia poblacional sin la población. Esto es como de perogrullo, pero obvio. Y está claro que esto es ultra relevante, ¿cierto?, que tengamos camas de UCI, que tengamos ventiladores, que testemos, pero en realidad lo que todos los expertos, ¿cierto?, y aquí hay bastantes expertos, saben, ¿cierto?, y todo lo que se ha dicho hasta el cansancio, es que esta batalla se gana en la calle, ¿cierto?, se gana en la comunidad, y para eso es necesario involucrar a todos los sectores. Entonces, no sirve que alguien, ¿cierto?, dé un mandato y la gente ejecute y no le pregunten nada a los que están ahí. Entonces, de las cosas que aprendimos es que queremos reforzar, digamos, porque yo soy de atención primaria, así que debería haber hecho ese disclaimer al inicio probablemente. La participación de la atención primaria es clave en el control de la pandemia.
es necesario otorgarle los recursos suficientes, y ahí puse justo anoche cuando estaba revisando esta presentación, me encontré con el WhatsApp ahí, ¿cierto?, de la Municipalidad de Arica, que cerraron, ¿cierto?, su unidad de trazabilidad porque no le suspendieron los fondos. Eso es lo que aparecía en Twitter, digamos. Y uno decía, chuta, ¿qué está pasando? No es que porque bajaron los casos hay que bajar la guardia, digamos, ¿cierto? Y ya estamos aprendiendo eso con la curva que va para arriba. Pero además la gente de atención primaria son los conocedores de su territorio. Entonces hay que dejar un espacio para que estas políticas globales y centrales se aterricen en lo local de una manera que respondan a esta gran diversidad que tenemos como país y a esta diversidad cultural que tenemos cada vez, porque tenemos tantas, somos tan interculturales ahora. También eso implica visibilizar, ¿cierto?, la importancia del rol de la atención primaria en la opinión pública, ¿cierto? O sea, no podemos seguir diciendo en la tele cuántos ventiladores tenemos y cuántas camas de UCI quedan nomás. Eso da un mensaje, ¿cierto?, equivocado para la gente. Hay que relevar también esta otra parte, ¿cierto? Y hay que generar algún indicador o algún mensaje que vaya, ¿cierto?, mostrando lo importante y lo bueno que se está haciendo en el territorio o en el nivel más local. Porque si no, la gente sigue pensando que lo importante, ¿cierto?, y que no es que no sea importante, es extraordinariamente importante, pero no es lo único. Este proyecto yo creo que pudo demostrar empíricamente la importancia, ¿cierto?, de la participación de estos actores intermedios, con nosotros que lo que hicimos fundamentalmente fue ser articuladores, ¿cierto?, y poner recursos al servicio, ¿cierto?, de los que estaban trabajando localmente. Es clave, ¿cierto?, que a lo mejor nosotros podríamos no haber ido re mal con harta plata si hubiéramos elegido otra estrategia. Y aquí el tema de las confianzas, ¿cierto? Nosotros que somos un país muy pobre en confianzas de todo tipo, es clave, ¿cierto? Y nuestra reflexión tiene que ver con cómo se construye confianza. ¿Cómo construyo confianza? Construyo confianza cuando genero espacios de colaboración. De alguna manera, si yo tomo todas las decisiones y el del otro lado no toma ni una, lo que yo estoy dando es un mensaje de desconfianza, porque yo no creo que el otro va a tomar buenas decisiones. Hay un tema ahí importante en cómo se participa en la toma de decisiones, y hay una señal que la gente es capaz de leer. Cuando la gente se siente protagonista, ¿cierto?, genera confianza. ¿Por qué? Porque siente que el otro está confiando en él, digamos. Hay una reciprocidad, naturalmente. Y el rol, ¿cierto?, articulado de distintos actores de la sociedad, ¿cierto? Esta oportunidad de trabajar, ¿cierto?, en conjunto, que significa un montón de desafíos. Estamos trabajando ahora en el norte, ¿cierto? 3 universidades. Caramba, es un esfuerzo, es un esfuerzo, una dificultad a veces, interdisciplina, interinstituciones. No es fácil, pero uno tiene claro que si no logramos eso, no vamos a haber logrado el objetivo, aunque hayamos testeado a todo el mundo, pero si no es colaborativo, no vamos a haber logrado el objetivo. Eso. Muchas gracias, Blanca. A mí me pareció súper pertinente, además, retomar de alguna manera el trabajo de estas comisiones con esta experiencia, porque es una experiencia concreta que refuerza algo que hemos conversado una infinidad de veces en esta comisión, que nos lo ha planteado, ¿no es cierto?, los distintos expertos, el consejo asesor, este reclamo por el rol de la atención primaria. Y esto es mucho más allá del discurso, es súper concreto, con resultados. Entonces, voy a abrir una ronda de preguntas y de comentarios, de conversación, pero a mí me gustaría preguntarte cómo han abordado la escalabilidad de estos proyectos, porque en el fondo esa es la dificultad que tenemos muchas veces en general en la atención primaria o a nivel local, a nivel comunitario, que hay experiencias piloto, somos bien buenos para eso, ¿no es cierto? Pero el minuto de escalarla es cuando empieza la dificultad. ¿Se han podido avanzar sobre eso? ¿Qué conversación han tenido con el ministerio? Y lo otro es en los proyectos donde ustedes se han retirado más, o sea, donde esta modalidad de trabajo, ¿no es cierto?, el proyecto en sí o mayores recursos ya no continúan, ¿qué ha pasado? Porque ese es el otro desafío, ¿no es cierto?, de esta experiencia, cómo uno genera capacidad y esas se mantienen y quedan efectivamente instaladas. Esas por lo menos son mis dos preguntas. Sí, a ver, nosotros no hemos avanzado mucho en conversaciones de escalabilidad con el ministerio. Sinceramente, probablemente tiene que ver con que hemos estado con la energía puesta en el proyecto Antofagasta, así que yo ahí no he hecho un esfuerzo particular por contactarme intencionadamente, ¿no?, en la escalabilidad, y no tampoco recibo ningún contacto para eso. Nosotros hemos mantenido el contacto con algunas de las comunas. Bueno, lo que está pasando en Antofagasta, por ejemplo, es que estamos trabajando con la misma gente con la que trabajamos la vez anterior.
y en Santiago hemos mantenido algún contacto, ¿cierto?, con la gente de Puente Alto y La Pintana. Ellos, por supuesto, no tienen acceso a la misma cantidad de test que pudimos disponibilizar en ese momento. Sin embargo, mantuvieron, ¿cierto?, las estrategias comunitarias que pudimos desarrollar o las en conjunto, porque claramente no es una cosa que hiciéramos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba hace un par de días atrás con la jefa de salud Puente Alto, me decía, bueno, cuando tengan algún acceso a test, avísenos porque no hemos logrado tener la disponibilidad que teníamos, pero además, si tienen el bus, pero nosotros igual estamos usando nuestro vehículo, tienen una clínica, casi todas las comunas tienen clínica para este trabajo, ¿cierto?, territorial, y ellos lo están usando, por ejemplo. Entonces, yo diría que el tema tiene que ver con cómo las comunas, cómo se desarrolló un aprendizaje conjunto de las estrategias que era necesario usar para, para mantener lo que se está haciendo en el fondo. Entonces, compartimos, en algún momento yo no lo dije acá, pero los protocolos clínicos, por ejemplo, es algo que se mantuvo y que hoy día es lo que ellos están usando, ¿no? Cómo saber a quién llamar más seguido y a quién llamar más a lo lejos, en el fondo. Los criterios, en el fondo, para... los criterios relacionados con dónde ir a buscar, dónde hacer búsqueda activa. También hicimos un trabajo, ¿cierto?, de ir a buscar en la literatura, de hacer un análisis y decir dónde, con qué criterios ir a buscar grupos, ¿cierto?, de mayor riesgo, y que el testeo aleatorio, por ejemplo, no sirve. Entonces, pararse en una esquina a ir a buscar al que va pasando por ahí no es útil. Esto igual choca un poco, y aquí yo lo voy a decir, es una opinión muy personal, con algunas metas de pronto que se le ponen localmente a la atención primaria. Entonces, por ejemplo, ¿cierto?, cuando partieron los indicadores se les pide lograr un cierto porcentaje de búsqueda activa. Entonces, de pronto la gente hace para cumplir una meta también, ¿no? Y ahí hay una tensión, ¿cierto? Porque el nivel central está pidiendo llegar a un número y a veces no necesariamente la mejor estrategia es tan rápida, por ejemplo. Y eso, bueno, es una tensión que nosotros pudimos ver también en los equipos en que de repente necesitan tener un porcentaje de búsqueda activa y hay que salir a buscar y hay que salir a buscar, digamos, ese es el cuento. Entonces terminan parándose en una esquina y a testear a cualquiera. Eso, algo más me preguntaste. De la escalabilidad, me preguntaste de ¿Y la... qué pasaba con las capacidades locales que se generaban una vez que concluyó el proyecto, que se empezaban Eso a es lo que retirar del yo... territorio? Exacto, es lo que yo te comentaba, de la transferencia de protocolos, ¿cierto? Y de la discusión que se ha hecho. Con Pozo Almonte, por ejemplo, hicimos un trabajo un poquito diferente, en el sentido de que ellos, como son una comuna pequeñita, hemos seguido apoyándolos desde Santiago, con la trazabilidad, con internos de medicina, ¿cierto? Que han estado apoyando, por ejemplo. Y probablemente podamos hacer algún trabajo que continúe en esa misma línea con ellos, que no requiere recursos adicionales, digamos. Mm. Eso. Y lo último que yo hago, y ahí entrego la palabra, lo último que digo es que a mí me sorprende en el tema de interoperabilidad, la incapacidad que tenemos. Nosotros, ¿se acuerdan cuando recibimos acá al director de Servicio de Salud de Iquique y tenía hecho ya un sistema, pero igual hay que hacer otro nacional cuando hay ya experiencia? Así es. Entonces, no sé si han trabajado algo con la Asociación Chilena de Municipalidades, de repente por esa vía puede ser que algo que ya está, que está aprobado, que además es elaborado en el territorio exitoso, se use. ¿No? Nos cuesta tanto eso. Sí, de hecho, nosotros trabajamos con ellos como piloto también, ¿no? Para este desarrollo de interoperabilidad con Monitor Esmeralda, efectivamente, porque probablemente ellos fueron los primeros y que extendieron su trabajo por varias regiones, digamos. Pero ahí partió el tema de la trazabilidad con Epivigila, entonces apareció una política distinta y bueno, yo creo que ahí uno no puede como ponerse un poco en la disputa, digamos, ¿no? Yo sé que Sensa ha estado haciendo abogacía por esto también, con el ministerio. Muchas gracias. Yo abro la palabra, no sé si hay consultas para Blanca, comentarios, o partimos quizá por un... Es que me había pedido la palabra, después se la damos a Jimena Gracias. con su reporte habitual. Gracias, senadora. Quería, bueno, agradecer la presentación de Blanca, qué buen trabajo, felicitaciones. Quería preguntarle si ella está en contacto con la encargada de trazabilidad del MinSal, si
Entiendo que hay una nueva persona a cargo, si tiene algún antecedente de cambios de estrategia o nuevas iniciativas. Y quería aprovechar de preguntarle, senadora, si usted cree que es factible, sobre todo con esto de las partidas presupuestarias, que pudiéramos pedir al MinSal eh, las partidas para materia de trazabilidad, y si con estas nuevas flexibilidades hay una nueva inyección de recursos para fortalecer la estrategia, para que podamos ver, porque entiendo que ha sido un tanto fluctuante, justamente considerando el caso de Arica. Nos llegó la minuta de cómo habían sido las partidas, y también cómo podemos quizás fomentar esa inyección de recursos, y no sé si Blanca tiene alguna sugerencia para la estrategia más bien nacional, o en donde hay áreas, además de fortalecer lo del territorio, quizá que ustedes mismos podrían desde ya sugerirle al MinSal. O sea, yo creo que los equipos de atención primaria han tenido una curva de aprendizaje, ¿cierto?, que hay que aprovechar. O sea, yo diría, yo conozco, ¿cierto?, 4 comunas bien distintas y he visto, ¿cierto?, durante estos meses cómo ellos han desarrollado estrategias diferentes, pero todos han desarrollado una curva de aprendizaje que o sea, uno dice, chuta, si es, ¿cuánto cuesta? Porque tenían 20 personas o 30, deshacerse de 20 y en 2 meses más necesitas de nuevo y tienes que ir a buscar a otros para capacitarlos. O sea, hay un tema ahí, creo yo, primero de aprovechar capacidades instaladas, ¿cierto?, que son muy valiosas. Segundo, también tiene que ver, ¿cierto?, con el cansancio de los equipos y todo lo que todos sabemos. Pero yo quiero agregar un tercer elemento que creo que es interesante y que es el uso de los test rápidos. Y no estoy hablando de los test de anticuerpos, ¿no?, que todos sabemos que no sirven y toda la cosa, pero en el fondo hay un tema aquí, ¿cierto?, también con cómo disponibilizar y agilizar y cómo agiliza, ¿cierto?, un test en pacientes sintomáticos, como ha definido, ¿cierto?, el Ministerio, el uso de test de antígeno que transforma los casos en probables, ¿cierto?, cómo eso puede agilizar la trazabilidad, en el fondo, ¿cierto?, en el minuto que uno testea a una persona y tiene los 15 minutos el resultado y puede hacer el aislamiento y la trazabilidad de inmediato, yo creo que hay una oportunidad ahí para desplegar en atención primaria que creo que estamos justo en el momento, digamos, en un momento donde tenemos aumento de casos y empieza a pasar esto, ¿cierto?, con todas las dificultades que tenemos. Entonces el tipo se testea, pero le mandan el examen. Yo les aseguro que en un rato más vamos a estar con resultados en 48 horas de nuevo o más, porque se nos van a atorar los sistemas, ¿cierto?, los laboratorios. Ya nos pasó. Entonces, como está esta otra disponibilidad, yo creo que puede ser un recurso muy valioso que puede agilizar enormemente la trazabilidad en atención primaria. Y el otro tema es volver a mirar la estrategia de búsqueda activa. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión con Joana Acevedo, que nos recibió muy bien, digamos. Nos mencionó que hay una persona que está llegando, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar con ella. Así que sabemos que está recién instalada, ¿cierto? Y también hemos conversado con la jefe de epidemiología sobre este proyecto, pero no hemos avanzado más que eso, digamos. Así que eso yo creo, a mí me parece que ahí hay una oportunidad tremenda para mejorar trazabilidad, agilizar en lo que se viene. Yo creo que en los próximos meses no vamos a tener, sabemos que no vamos a tener vacunas, vamos a tener otro brote, estamos en el proceso de alza, se nos va a saturar todo de nuevo. Gracias, Blanca. Vamos a pedir de todas maneras, Isquia, el detalle de las transferencias que se han hecho para trazabilidad y cómo se van a hacer, en virtud del monto que efectivamente quedó consignado en la ley de presupuesto, ¿ya? Tal cual como lo pediste, ¿no? Ni un problema, me parece además súper pertinente ir haciendo el seguimiento y que esos recursos lleguen oportunamente, si eso es lo que necesitamos. Jimena, te damos la palabra además para que nos aproveches de poner al día desde el Consejo Asesor. Bueno, muchas gracias. No los había visto, así que feliz año a todos. Felicitar a Blanca por el proyecto. Nosotros habíamos tenido una conversación previa con ella. Yo creo que este proyecto, antes de comenzar con la parte del Consejo, de alguna forma resalta, como ella misma dice, los elementos que de alguna forma tienen relación con nuestro sistema.
que son problemas estructurales. Enfatiza el tema del rol del nivel local, que en realidad el nivel local siempre es el más relevante frente a cualquier emergencia, porque es el que primero detecta y el que tiene la oportunidad de realizar la acción más oportuna de aislamiento, que eso aparece bien poco sí en el proyecto. También el otro aspecto bien interesante es cómo se tiene que usar una tecnología apropiada al contexto, que la tecnología es muy útil, pero que uno tiene que adecuarla al contexto, y desde una tecnología más sofisticada en relación a la interoperabilidad de los sistemas a algo mucho más simple y facilitador para el nivel local, y que se tiene que tener esta flexibilidad para ir adaptando las respuestas, y también la importancia de la participación real en el tema del control, es decir, que las personas del nivel local tengan voz, y no solo voz y voto y capacidad de decisión, y no solo el que sean como un ejército armado desde el nivel central, que es lo mismo que nosotros nos quejamos, por ejemplo, con Ginebra. Ginebra da instrucciones a los países, y de repente yo cuando trabajaba allá no se dan ni cuenta de que nosotros estábamos en otro hemisferio. Entonces, que cosas que son, eso ocurre a toda escala, digamos, ocurre entre Ginebra y los países, ocurre entre los países y sus regiones, ocurre entre las regiones y las comunas, ocurre el municipio entre donde está la comuna y los distritos, incluso las unidades vecinales más alejadas. Entonces eso es algo muy, muy relevante. A mí no me sorprende nada lo de la interoperabilidad, porque yo desde que empecé a trabajar en salud pública, trabajé en un proyecto del Banco Mundial que tenía un tremendo fondo para proyectos informáticos, esto en la década del 90. Y ustedes no sé si recuerdan, pero ha habido varios problemas con los proyectos de informatización, de FONASA, de los servicios, de la atención primaria, la discusión sobre los estándares de interoperabilidad que nunca se llevaron adecuadamente, la misma sistemas de información de la atención primaria que no son muy accesibles como para tener datos sobre la gestión, para la investigación. Así que eso, la verdad que es parte de los problemas estructurales que nosotros tenemos, así como la fragmentación del sistema que produce problemas, la forma en que la atención primaria, por ejemplo, se le entregan los recursos, el hecho de que un servicio de salud, por ejemplo, un hospital, funcione aun cuando tenga deuda, porque hay un funcionamiento del sistema que de alguna forma permite que siga operando. En cambio con la atención primaria es distinto, tiene que estar el presupuesto ahí, esa fragmentación también implica problemas en la gestión de los pacientes, en la gestión de los recursos. El entregar recursos a las municipalidades implica que tengan que de alguna forma dar cuenta del uso de los recursos, lo que no siempre es fácil. No sé si ustedes alguna vez han trabajado en esto, pero la rendición de los recursos no es tan fácil desde la atención primaria, y eso va trancando los sistemas dependiendo cómo lo diseñan. Sobre el tema de la nueva encargada de trazabilidad, yo creo que sería bueno invitarla a la próxima reunión, es la doctora Lorena Hofmeister, que es socióloga y con doctorado en salud pública. Y creo que sería bueno que la invitáramos para que nos explicara cuál va a ser la nueva estrategia, porque incluso entiendo que implica una forma nueva de asignar los recursos para hacer una forma más eficiente. Así que felicitaciones, Blanca. Bueno, respecto al tema del consejo, nosotros, como me decía Pablo, que yo también lo tenía anotado en un WhatsApp que me mandó, estamos en las 3B, las vacaciones, el virus y las vacunas, las variantes de virus y las vacunas. Nosotros sobre las vacunas, para empezar sobre el tema vacunas, nosotros hicimos una carta que salió públicamente respecto a cuál era la opinión nuestra sobre la priorización de las vacunas. Hay una discusión global sobre cómo aprovechar mejor las vacunas en contextos de pocos recursos. Nosotros como consejo, la verdad es que hemos visto la priorización que propone el CABEI. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con que se prioricen algunos de esos grupos que aparecen en las primeras líneas, como son las personas que son jóvenes y que están en un despliegue de terreno, como son las Fuerzas Armadas, etcétera, y también con las personas que son de estos de lugares de larga estadía, que no sean los adultos mayores. O sea, nosotros en la carta que mandamos, y que ustedes probablemente también conocieron porque está subida y es pública, priorizamos el tema de la población adulta mayor y el personal asistencial. La adulta mayor porque es en esa población donde se concentra el mayor riesgo de hospitalización y de muerte, y en un contexto de poca vacuna pensamos que esa es la estrategia
más necesaria, especialmente si estamos viendo una subida de casos y que va a significar una mayor demanda de camas hospitalarias, y ese es el grupo que demanda las camas hospitalarias. El caso de las otras poblaciones que aparecen ahí como de establecimiento de larga estadía son jóvenes y tienen una proporción de complicaciones muchísimo más baja y por lo tanto no implican un estrés al sistema asistencial como sí son los adultos mayores. El otro tema global que se está discutiendo y que probablemente algunos de ustedes vieron el martes como que salió en la prensa, que fue la conferencia de prensa después de la reunión del SAGE de vacunas, del Consejo Asesor de Vacunas Externo de la OMS. Y este es un consejo conformado por expertos que le hacen una recomendación a la organización y después la organización ve si lo aprueba o no. Y la conferencia de prensa fue sobre los resultados del debate de los expertos, en la que se habló nuevamente de que sobre la discusión sobre si se puede separar o no más la segunda dosis de vacuna, tratando de tener algún nivel de protección con una primera dosis un poco más ampliado, aun cuando con un menor nivel de eficacia. Y en ese caso lo que mencionó por lo menos el SAGE es que ellos con la vacuna Pfizer recomiendan que sea el lapso entre las dos dosis entre 21 y 28 días, es decir, 3 a 4 semanas, pero que dependiendo de la condición epidemiológica de los países y de la situación de vacuna, ellos incluso no ven mal, digamos, que los países lo adapten hasta 6 semanas. Ese es un tema que igual hay que discutirlo porque implica una estrategia de salud pública distinto. La recomendación de ellos es, sin embargo, claramente entre 3 y 4 semanas, pero no ven con tan malos ojos, sí ven, por lo menos en la forma que lo dijeron, es que se considera efectivamente que los países como el Reino Unido que están pensando en ampliarlo, no les parece, no es que se opongan, digamos, a eso, sino que entienden que los países puedan estar definiendo sus propios escenarios. Y también se menciona algo sobre las personas en las cuales ya existe evidencia de que fueron enfermas, o sea, de que tienen un PCR positivo, de que podrían ellos posponerse la vacunación en favor de aquellos en los cuales no hay evidencia de que hayan enfermado, hasta 6 meses. Bien, entonces ese tema de la vacuna es un tema que sigue siendo relevante y que dependiendo de cómo dispongamos de la disponibilidad de dosis, nosotros vamos a seguir conversando en el Consejo. La segunda B que tenía que ver con el tema de las vacaciones. Bueno, nosotros también hicimos una minuta sobre las vacaciones, en la cual planteamos que estábamos de acuerdo, dependiendo por supuesto del contexto epidemiológico, que se diera un permiso y se evaluara cuál es el comportamiento de esta situación de vacaciones en la primera quincena de enero. Hay tantas incertidumbres, tantos temas moviéndose al mismo tiempo que en realidad son complejos. Las personas estaban sin que existiera el permiso de vacaciones igual saliendo de Santiago en una cuantía bastante alta. En general yo soy partidaria y yo creo que casi todo el consejo de que es mejor tener algo regulado que algo que se salga totalmente de madre y para nosotros en realidad lo más relevante es la fiscalización en los lugares donde las personas llegan de vacaciones, es decir, que efectivamente la Armada revise, que la gente mantenga la distancia en las playas, que no se llenen, no estén uno arriba del otro, que haya una fiscalización del tema de los campings, de los aforos en las residencias residenciales, los hoteles, es decir, que haya una mayor fiscalización. Y también lo que nosotros planteamos es que hubiera una conversación con los alcaldes antes de cualquiera de estas cosas para ponerse de acuerdo, así como con el Colegio Médico, que yo sí tuve unas conversaciones con Isquia, pero parece que en la mesa social no se los plantearon, pero por lo menos la subsecretaría pidió que habláramos con el Colegio Médico antes del tema del permiso. Bueno, y está esa situación. Y la tercera B que tiene que ver con la variante, que es otra fuente de preocupación. Se ha comunicado bastante mal en realidad este tema de la variante en relación a las acciones que se han efectuado. La persona que se detectó con la variante, la primera, el caso índice que venía en el vuelo de Iberia, la verdad es que si bien se detectó en el muestreo aleatorio que se implementó en el aeropuerto a raíz de que se iba a abrir a los turistas, ¿se acuerdan que eso lo conversamos semanas atrás?
se implementó un testeo aleatorio turista. Cuando surgió la alerta del Reino Unido y la OMS informa respecto a esta nueva variante, que ya fue varias semanas después de que estaba circulando en el Reino Unido, razón por la cual se asume de que probablemente está distribuida en distintos países, y así se ha visto que los distintos países han ido detectándola, y después la de Sudáfrica, que sí ha sido detectada todavía en menos países. Nosotros hicimos una recomendación al Ministerio de que se testeara a todas las personas que venían del Reino Unido, dirigidamente. Y esta persona se detectó porque en el contexto del muestreo aleatorio se la mostró a ella porque venía del Reino Unido. O sea, no fue que al azar saliera a ella, sino que a ella se la testeó dirigidamente. Esta persona llegó a su destino final y se empezó a solicitar, cuando se resultó el examen de ella PCR positivo a los 2 días, se empezó a tratar de averiguar el listado de los pasajeros de los 2 vuelos en los que ella había tomado, y esa persona fue indicada que llegara a un aislamiento cuando se supo que era la variante, y nosotros que hemos insistido majaderamente desde el primer día que las personas tienen que estar aisladas en un lugar seguro, pedimos que se aislaran en un establecimiento hospitalario, porque esta variante es mucho más contagiosa. Entonces, la residencia sanitaria puede ser una opción, pero la verdad es que nos da más seguridad que esté en un establecimiento con personal que está mejor entrenado para casos más transmisibles. Los contactos de ella, de la línea aérea nacional, en el vuelo nacional se recibió rápidamente el listado y se identificaron. Los de la línea aérea internacional no tan así, se hizo un llamado por la prensa. Eso se ha hecho miles de veces. No sé por qué la gente hizo un escándalo, bueno, por el papelito, no sé. Pero la verdad es que muchas veces se ha pedido que la gente se acerque a hacer exámenes, y de hecho por eso se pesquisó a la segunda persona que venía en el mismo vuelo con ella. O sea, eso tampoco se informó tan adecuadamente, que el segundo caso del Maule, segundo caso de variante, venía en el mismo vuelo con esta persona. O sea, que se identificó a raíz de toda la investigación que se ha hecho de esta situación. Y bueno, y eso sigue, porque las personas todas tienen contactos, a esos contactos se ha dado, por lo menos nosotros como consejo, hemos dado consejo de que los casos sean aislados en establecimientos hospitalarios. Por supuesto que hay gente que se niega a eso, y eso es algo que yo creo que es importante que insistamos todavía más, y que los contactos se queden en residencias sanitarias, y que esas personas salgan de sus hogares, porque tienen una mayor transmisibilidad que la teórica, y de hecho por la forma en que ha empezado a predominar en el Reino Unido, y lo que estamos viendo en el Reino Unido, que es un alza de casos bien brusca, bien acelerada, mucho peor que cualquier otro brote anterior que ellos hayan tenido. Pensamos que hay que ser mucho más estricto. Entonces, y eso me devuelve un poco al ejercicio de Blanca, de que también en su proyecto en Antofagasta insista con la gente, o en los cualitativos, en tratar de conocer y por qué la gente no entiende el que en realidad tiene que ir la sociedad, y uno entiende, porque es verdad que uno le digan ándate de tu casa a cualquiera de nosotros es un problema, pero tenemos todos que tratar de tener un mensaje como muy dirigido a la necesidad que tenemos de aislar, y esta segunda oportunidad que tenemos de tener una acción más concertada en que los casos sean bien aislados, porque el trazar y trazar sin aislar a las personas, la verdad es que echar sal al mar. No es un tremendo esfuerzo, pero que no redunda en un control de la pandemia, porque necesitamos aislarlo. Y en eso también rescatar otra cosa que dijo Blanca, que el uso de los test rápidos de antígeno, que nosotros como consejo también hemos sido muy pro del uso de estos test rápidos de antígeno, y que se incorporen en las definiciones de caso. El Ministerio está trabajando eso. Pero verdaderamente el que el diagnóstico sea más cercano al momento de la persona acercarse a tomar el examen, y que tenga un examen positivo, redunda en que las personas sigan mejor la indicación de aislamiento. La verdad es que una persona que tú le dices que se toma un PCR, y que le diga no, bajo la sospecha lo vamos a aislar, la aceptabilidad de esa medida es muy baja. Es mejor cuando la persona tiene el diagnóstico. Por eso tenemos que acercar lo más posible el diagnóstico al momento en que la persona se motiva a ir a consultar por cualquier razón. Eso, entonces hablamos de las vacaciones, de la variante y del tema de la vacuna, y esos son los 3 temas que nos tienen más preocupados en este tiempo. No sé si Pablo, que es el otro del consejo que está, quiere agregar algo. Cambio. Muchas gracias, Jimena. Pablo.
Gracias, senadora. Perfecto, totalmente de acuerdo con lo que dijo Jimena. Y tal vez agregar que hemos estado en la discusión de la disminución del tiempo en cuarentena a 10 días. Van a existir dos opciones, o estar en cuarentena por 10 días o hacerse una PCR a los 7 días. Y una vez teniendo el resultado negativo se levanta entonces la cuarentena. Entonces el objeto es como agotar un poco los tiempos en que las personas están fuera de sus actividades y en forma bastante segura, o sea, perdiendo muy pocos casos, perderíamos muy poquitos casos no detectados a los 10 días de ese periodo de 10 días de cuarentena. Estamos, la variante es podríamos decir desde el punto de vista biológico, un salto evolutivo mayor del virus, y por eso le estamos poniendo tanta atención. Cambió mucho, cambió varias de sus proteínas, o sea, por lo menos dos de sus proteínas, tres proteínas, y con cambios en los aminoácidos, entonces eventualmente puede tener otras consecuencias, pero fuera de que un salto evolutivo mayor que lo que estábamos observando, por ponerlo en términos biológicos, el virus, los genetistas estaban calculando que tenía una tasa de mutación de una a dos mutaciones por mes, más o menos. Y esta nueva variante del Reino Unido tiene 14 mutaciones simultáneamente. Entonces, por eso se considera un salto, no va como en la línea que venía cambiando el virus, sino que este es un virus que se sale de ese camino. Y lo Pablo, otro que perdón, Pablo, ¿sí? para entenderte bien, alguien que no es muy ilustrado, porque tú decías una o dos mutaciones por mes en el virus era lo que teníamos, y el salto de 14 mutaciones, ¿eso es al mes también, en el mismo periodo? ¿O sea, está cambiando permanentemente tanto? No, este es un salto. ¿O saltó nomás? Se produjeron muchos cambios al mismo tiempo en un linaje o una cepa, podríamos decir. Yeah. O sea que no es que cambió la velocidad de cambio, sino que es probable que la velocidad de cambio siga igual. Pero cambió, un virus tuvo muchas mutaciones. Y hay varias, digamos, teorías sobre el origen, pero de por qué ocurrió esto. Pero lo más importante es que es mucho más transmisible. Se calcula que es 70% más transmisible, y eso, si lo viéramos en este concepto de R, que es como la tasa de reproducción de la infección, significaría que si estamos con un R de 1, es decir, una persona infecta a solamente un contacto, esto saltaría a 1.7. O sea, también es un salto de transmisibilidad bastante importante. Y en parte están preocupados de que lo que está ocurriendo en Inglaterra, que están hace varios días ya con 60.000 casos al día, puede ser el resultado de que esta variante efectivamente se ha propagado. De hecho, la mayoría de los virus que han secuenciado corresponden a esta variante, por lo tanto, como que esta variante está ocupando el nicho ecológico que antes tenía el otro virus. Por eso es que el Consejo, y yo creo que el Ministerio siguió las indicaciones en general y participó activamente también, puso normas bastante estrictas de tal manera evitar que este virus entre a Chile. Podría ser
el equivalente a tenemos que ser tan estrictos como debiéramos haber sido estrictos cuando llegó el virus por primera vez a Chile. Y tener todo lo que aprendimos, aplicarlo ahora con este nuevo virus. Eso, el cambio. Pablo, pero en eso la impresión que uno tiene es que no estamos siendo tan estrictos. Estoy pensando en el funcionamiento del aeropuerto, o sea, lo que pasa con la propagación de Inglaterra al resto de la ciudad, o sea, en Europa es fácil. ¿O estoy mal? Lo pregunto porque Sí, mi impresión es que no se condice, ¿no? Sí, pero endurecieron un poco las medidas, por ejemplo, más que un poco en realidad. Ahora se exige cuarentena a todos los que ingresan, independiente de si son chilenos o extranjeros, porque antes, acuérdense que se liberó la cuarentena, se hacía un seguimiento, ahora exigieron cuarentena, ahora el PCR también tiene que embarcarse con PCR negativo independiente de la nacionalidad. Uh-huh. Pero efectivamente, claro, o sea, el tema de que la gente saliera, ha habido muchas señales que son confusas, que la gente salga de vacaciones y vuelva, entonces todo este tema de que fuera más fácil ir a Miami que ir al Quisco, que nosotros también lo hemos planteado y que se ha endurecido desde ese punto de vista, desde que se exige ahora el PCR negativo y de que se hace cuarentena al ingreso todas las personas que estén entrando en este momento. Ese es el decreto actual que ellos publicaron, que nos informaron por lo menos. Sí. Gracias, entonces, Jimena. Le voy a dar la palabra a Olga y después a Isquia, pero antes, para que no se me olvide, quiero agregar sobre el tema de la priorización en la vacuna. Hemos estado trabajando harto a propósito de la necesidad de extender el postnatal de emergencia, en buscar alguna solución que nos permita, mientras haya esta excepción constitucional, que funcione y evitar esto de la discusión cada 2 o 3 meses, hacerse cargo además del tema del cuidado infantil, que es un drama no solamente cuando tienen, más grave por supuesto cuando la guaguita tiene 6 meses, ahora 9, que están garantizados hasta los 9 meses, como alguna forma ahí más flexible y que sea viable también y sostenible financieramente. Pero hay casos donde también se necesita que se reactiven las salas cunas con los cuidados. Entonces uno de los temas que planteamos, hemos trabajado con la ministra del Trabajo y la ministra Salaquet, es que se pueda considerar en eso a las tías, dejar, ¿no es cierto?, quienes trabajan con los niños, tanto parvularias como técnicas también, en la lógica de permitir la operación segura de las salas cunas y darle seguridad a ella y también a las mamás, como un grupo que está postergado en la priorización que uno ve. Pero ahí hay otro criterio que tiene que ver con madres, yo pienso incluso en el caso de las funcionarias de salud o quienes efectivamente es necesario hoy día que tengan que volver a su trabajo en la medida en que eso sea posible. Así que se los dejo planteado para que no se me olvide después. Olga, tienes la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, les deseo a todos y a todas un fantástico año 2020, o sea, 21, perdón. Voy a que él me pega para siempre del 2020, que sin duda nos va a marcar, efectivamente. Bueno, yo quería solamente agregar un poco a lo que se estaba comentando respecto a la variante. Tuvimos, ¿cierto?, la emergencia aquí, en la macrozona sur. Por lo tanto, a mí mi ministro Cook me llamó inmediatamente para que nos hiciéramos cargo de, con la autorización de la subsecretaria Daza, por supuesto, de un poco adelantar el proceso que se estaba llevando a cabo con este programa de vigilancia genómica, que entonces está el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Salud, el ISP, y entonces, si bien se está armando, ¿cierto? Ya se han dado hay algunos comunicados de prensa que cuentan más o menos cómo va a funcionar. Yo les quería como adelantar un poco y pedir también apoyo cuando toque que en el fondo esto se desarrolle. Nosotros como Ministerio de Ciencia obviamente vemos que es súper necesario secuenciar el genoma completo del virus, no solamente de la variante, que es la que tenemos acá, por supuesto, o sea, digamos, donde que estamos pudiendo secuenciar ahora. Efectivamente, como dice Pablo, no solo está en este caso la mutación que es la de UK, sino que además hay varias diferencias con la original. Entonces, la importancia de que tengamos, ¿cierto?, esta genoteca ¿cierto?, de variantes en nuestro país es altísima, porque
porque, digamos, la encontraron en UK, pero eventualmente nosotros acá podemos tener otra mutación que también esté, digamos, que sea funcional y que en el fondo tengamos que estar alerta a. Así que eso lo está manejando, como dije, el Ministerio de Ciencia, y nosotros acá también quiero destacar que ese consorcio también está descentralizado. Eso fue algo que hablamos bien rápido desde el principio. Si bien como la parte técnica la dirige Miguel Allende del Centro de Regulación de Genoma, todo dentro, ¿cierto?, de este contexto de gobernanza que es el Ministerio de Ciencia y Salud. También se ha destacado la importancia de que se secuencie y participen universidades y centros que están a lo largo de todo Chile, y es por eso que en este caso estaba participando la Universidad Austral, pero a través del laboratorio de Austral Omics, que es un laboratorio especializado en genómica. Y entonces ahora se están discutiendo los protocolos, está Rafael Arauz también dirigiendo, desde el punto de vista, hay que discutir no solo el protocolo técnico, que hay muchas formas de poder secuenciar el genoma completo, sino que también el protocolo de muestreo, porque nosotros nos encontramos con esa posición cuando teníamos a la paciente acá de decir, bueno, pedimos entonces una muestra todos los días, día por medio, porque tampoco sabemos la evolución, ¿cierto?, de la carga viral, por ejemplo. Hay una serie de preguntas que en el fondo se pueden hacer, dependiendo de lo que se decida, pero al momento de actuar uno tiene que tener la muestra. Así que eso lo logramos hacer, eso quiere decir, y también la coordinación entre la macrozona, también como tal, ustedes comentaron respecto del tema del aislamiento de los pacientes o de los potenciales. Había un positivo en el vuelo doméstico, el de Santiago a Temuco, que yo hasta el momento, el lunes la muestra se fue para que el ISP hiciera la spike. Entiendo que no es de la variante, no debiera ser, venía muchos asientos más atrás que la paciente Panguipulli. Pero cuesta mucho después volver a encontrarlos para poder pedirle una muestra. O sea, es decir, la primera muestra se va al ISP y ahí queda. Entonces, estas son cosas que vamos a tener que ir trabajando a velocidad rápida, porque eventualmente si nosotros ya tenemos la segunda muestra, por ejemplo, de la paciente Panguipulli, quizás debiéramos de ver la primera muestra para ver si hay diferencia de carga viral, por ejemplo. O sea que lo que quiero adelantarles es que todavía está un poco en pañales esto, pero se está organizando bien con el ISP y en el fondo vamos a necesitar de vuelta. Me veo que nos vamos a ver como enfrentados a este tema que es como, ¿por qué ustedes en el Ministerio de Ciencia se hacen muchas más preguntas? En realidad, ¿para qué sirven? Lo que queremos es como, por ejemplo, el spike. No, realmente aquí yo creo que tenemos que dar otro salto de vuelta y tener nuestra genoteca. O sea, nosotros tenemos que saber qué variantes tenemos acá en Chile. Así que eso quería comentarles porque las capacidades las tenemos, el presupuesto por ahí vendrá. En eso estamos. Eso quería contarles. Muchas gracias, Olga, y felicitaciones también por el trabajo. Yo creo que justamente eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, anticipar. Isquia, y después Pablo me pidió la palabra. Gracias. Bueno, feliz año para todos también. Nosotros tenemos algunas dudas con la priorización, justamente por estas controversias entre el Consejo Asesor y el CABEI. Consideraríamos que fuera bueno ya sea una reunión conjunta o eventualmente que se invitara a cargo del PAI, del Ministerio de Salud, para poder esclarecer efectivamente cómo va a ser en esta suministro limitado de entrega de vacunas este contexto, porque ya ha causado varias preguntas en los mismos cuestionamientos dentro del equipo de salud. Parecería bien justificable alguno de los antecedentes que trae incorporado el Consejo Asesor en materia de el impacto en mortalidad en los grupos 1A y 2A, saltándose el 1B y 1C, pero también distintos requerimientos que han llegado por distintos grupos. Creemos que es muy necesario clarificarlo antes de que se termine el equipo de salud para poder resolverlo, ojalá al más breve plazo. Lo segundo, en materia de variante también de secuenciación, bueno, Olga me clarificó alguna de las preguntas que tenía, que al parecer todavía no tienen respuesta. Nosotros queríamos saber justamente cuál es el plan en materia de secuenciación, cuántos números se van a hacer, en qué población, cuál va a ser el protocolo, cuál es la estrategia y el financiamiento que va a estar detrás de esto para poder detectar estas variantes. Y en tercer lugar, en materia de viajes,
bueno, seguimos bien preocupados porque a pesar de que se han incorporado efectivamente varias mejoras en el protocolo nacional de los viajeros internacionales, tenemos la percepción de que sigue siendo un punto frágil los aeropuertos, de que el funcionamiento no es homogéneo en lo largo de toda la jornada dentro de del mismo aeropuerto. También que hemos visto en particular en el caso la variante propiamente tal, en que no se siguió al pie de la letra la indicación del Consejo Asesor, en el sentido de que efectivamente a la paciente se le hospitalizó, pero algunos de los contactos estrechos fueron a residencias y otros no. En esa línea nos da un poco de pudor de que esta indicación, de la cual nosotros respaldaríamos absolutamente al Consejo Asesor de institucionalizar, ya sea en hospitales o en residencias sanitarias, a los contactos estrechos, sea homogénea. Porque si no, termina siendo una medida que se implementa en algunas personas que o no tienen contacto o suele ser parte de la población más vulnerable u otras razones, versus cuáles se mantienen algunos privilegiados que mantienen su cuarentena en su domicilio. Entendemos que hoy día se incorporó también que quienes no traigan PCR, es decir, el país acepta finalmente que las aerolíneas no cumplan con que se aborden personas que traigan una PCR negativa en las últimas 72 horas, van a ser multadas por 58 UTM al parecer y van a ser institucionalizadas en algunas de estas residencias. Creemos que eso debería ser muy claro y ser una ley pareja para la persona que sea, con el rubro que sea. Lo que sí no tenemos claro es cómo se va a justificar ese tiempo de cuarentena, porque me imagino que gran parte de los viajeros internacionales no tenían contemplado que tenían que tener 10 días extra de vacaciones. Todavía, por lo menos al personal médico, se nos ha indicado si eso va a ser por medio de una licencia médica, un reposo, solo va a entregar la seremía, se lo van a entregar en el aeropuerto. No tenemos la menor idea en materia de implementación. Y por último, yo quería compartir con ustedes, porque tal como señaló la doctora Aguilera, nosotros no tuvimos información sobre los viajes interregionales como mesa social. Ahí participan los alcaldes, los rectores, el colegio médico, las sociedades científicas, lo cual yo lamento mucho, y esperamos este viernes también conocer un poco qué hay detrás de la estrategia por parte del gobierno, porque entendemos que se permitió parte de la movilidad y así había entendido yo también que era la recomendación del Consejo Asesor, pero también fortaleciendo otras áreas de fiscalización, de aforo, de fortalecimiento de la estrategia de trazabilidad, y es algo que hasta la fecha no hemos visto y esperamos que se pueda clarificar, no solamente para nosotros, sino que por lo menos como miembro de la mesa social, yo todavía no logro entender la estrategia del gobierno y me es muy difícil transmitírsela a la ciudadanía y también al cuerpo médico. Y esto aumenta la ansiedad de los equipos de salud que han estado muy sobrecargados, que están muy cansados y que da la percepción de que hay una suerte de relajo en las medidas. Y creo que ahí, y también si alguno de los senadores tuviera la oportunidad de hablar con algunos personeros del gobierno, transmitir la señal de que es necesario para los equipos de salud entender la estrategia y no sentir que las medidas son contradictorias o que nuevamente el equipo de salud se va a tener que enfrentar a una carnicería con el aumento de casos, con estos niveles de cansancio y agobio, y que nos preocupa de sobremanera. Así que quería pedirle también a los senadores que nos pudieran ayudar en esa medida. Muchas gracias. Gracias, Isquia. Tenemos en la tarde comisión mixta y entiendo que ahí va a participar el ministro, y de hecho la última reunión que tuvimos con él le planteamos la preocupación por este permiso de vacaciones. Y entiendo que en esto el balance es bien difícil, Yo pienso en la gente de Magallanes, y claro, cuando dicen desplázate a un solo destino en 48 horas, y pienso en los magallánicos que hemos estado bien confinados este año, y la gente viene a Santiago. Habitualmente se hace un control médico muchas veces que está postergado, que bueno que lo haga, y después viaja a otra parte. No calza, o sea, es como una vez más caemos en pensar que el territorio es igual, y si el hacer un solo destino tenía que ver con evitar el desplazamiento, como varias veces la gente en el litoral central, miremos dónde se ha concentrado el uso del permiso, o sea,
y ahí a nosotros nos ha tocado, los senadores, trasladarnos de Valparaíso a Santiago esta semana y es evidente, ¿no es cierto?, se ve en la noticia. Entonces, creo que es súper importante hacer una evaluación con harta franqueza de cuál ha sido la implementación, de cuál ha sido el impacto ahora e ir ajustando, entendiendo que aquí no hay clave. Y uno piensa es cómo le damos un respiro a la familia, el tema de salud mental asociado, pero no podemos perder de vista que si perdemos el control del contagio, o sea, finalmente afecta a todas las variables, la variable económica también, o sea, pensando en la gente del turismo, pero yo creo que lo fundamental ahí, y comparto contigo, es que todos entendamos cuál es el objetivo detrás y cómo esta es una herramienta que está al servicio de ese objetivo. Y vamos ajustando la herramienta de acuerdo a lo que se vaya evaluando en la práctica. Pablo. Sí, yo quería agregar, muchas gracias, senadora. Bien importante lo que dijo Olga de la creación de este consorcio para hacer genotipificación del virus. No solo para el seguimiento epidemiológico de qué virus está predominando en el país, sino que tenemos algunas situaciones en las que hemos tenido hartas dudas, o vamos a tener dudas, en que esta herramienta que busca como la huella digital del virus tiene que transformarse en algo más de rutina y que efectivamente se puede hacer a lo largo de Chile y se puede hacer rápido. Por ejemplo, no tenemos bien definido el caso de las reinfecciones y la única forma de saber si una persona tiene el mismo virus con que tuvo el primer episodio o es una infección nueva adquirida a través de otra persona, es genotipificando el virus. Entonces va a ser una herramienta sumamente útil para poder determinar si efectivamente este virus tiene reinfecciones, como sea, a pesar de que nos parecen poco frecuentes, lo tenemos que hacer con las herramientas científicas más adecuadas. Y lo otro es que vamos a tener casos, por ejemplo, el caso que apareció en la prensa, de que una persona vacunada adquirió el virus después de la primera dosis. Entonces va a ser muy importante que las personas vacunadas nosotros conozcamos con qué virus se infectó y si la vacuna era realmente efectiva contra ese virus o hay cambios en el virus con que se infectó que hacen la vacuna menos efectiva. Entonces es una herramienta súper poderosa para aprender qué tenemos que hacer y qué medidas epidemiológicas tomar frente a esas situaciones. Y con respecto a lo que decía Isquia de la vacuna, el Consejo Asesor tiene temor por una frase que aparece en la priorización, que es el que está priorizado como uno, que es toda la población desplegada en la emergencia COVID. Y nosotros pensamos que en población desplegada o personal desplegado en la emergencia COVID, prácticamente caben todos los chilenos. ¿Pero Fuerzas Armadas se refiere usted o no? ¿Fuerzas de orden y seguridad desplegados en el plan de acción COVID? Sí, cuando hablan de los bomberos, de los carabineros, de gendarmería. Los bomberos, funcionarios de CONAF, gendarmería, bueno, el personal de salud, obviamente, los choferes de buses, o sea, ahí cabe cualquier cantidad de gente. Y lo que vemos nosotros con temor es que la ampliación de ese grupo postergue a una segunda instancia a lo que nosotros realmente queremos controlar, que son las personas que se hospitalizan y los que se mueren. Y esos son las personas mayores. Entonces, y yo voy a agregar otro dato científico al respecto, que, digamos, ojalá que no genere confusión, pero las vacunas pueden ser efectivas para que las personas no se enfermen y el ideal es para que las personas no se infecten. Nosotros sabemos que las vacunas que tenemos disponibles en este minuto han sido efectivas en ese 95%, 90% para que las personas no se enfermen, pero no sabemos si es efectiva para que las personas no se infecten.
Entonces, el principal uso que tenemos las vacunas con lo que nosotros conocemos podría ser bajo el concepto de vacunemos para que las personas no se enfermen. ¿Por qué podría ser importante que una persona no... El otro uso para que las personas no se infecten? El personal de salud, por ejemplo, es importante que no se infecte y que no se enferme, las dos cosas, porque el personal de salud puede ser un puente importante de transmisión a sus pacientes o a su grupo de trabajo, a su equipo de trabajo. Pero las vacunas que logran que las personas no se infecten son muchos menos, son contados con los dedos de las manos, versus las vacunas que evitan que las personas se enfermen. Por ejemplo, la vacuna de influenza es una típica vacuna que nos ponemos todos los años y que lo que no nos evita infectarnos, nos podemos infectar igual, pero evita enfermedad grave, complicaciones y hospitalizaciones. Entonces, en este momento, nuestra prioridad debería ser, con el conocimiento que tenemos de las vacunas, evitar que las personas se enfermen, se hospitalicen y se mueran. Gracias, Pablo. El senador Coloma, Juan Antonio. Hola, ¿cómo están? Feliz año 2021, que sea mejor que el 2020. No le pedimos mucho al año, pero algo le pedimos, especialmente en materia de salud. Pablo, me quedó una duda dando vuelta, porque creo que el tema, ¿cuál es el orden de magnitud de una y otra alternativa? O sea, porque entiendo que la preocupación de ustedes es hacerlo muy amplio. Eso entendí, digamos, respecto de las priorizaciones, por así decir. Entonces estamos hablando de cuánta gente sería en ese nivel 1 y cuánto crees tú que sería razonable. Y eso tiene que ver con un segundo tema, que es el flujo de vacunas, digamos. Yo, lamentablemente, nosotros, en otra sesión al lado, yo estoy metido, me puede que hayan dicho, así que puedo, perdón, digamos, si fue así, Carolina, porque estamos... Yo creo que Carolina está igual, que está con dos ojos, digamos, en otra sesión de sala, digamos. Pero no sé si esas dos quedan claras las dos consultas, digamos. Yo te puedo complementar, Pablo, antes de que respondas, porque yo entendí lo que tú planteas, es que el problema es la priorización dentro de la priorización. En el fondo, que la categoría priorizada sea tan amplia que dentro de eso puedan haber distintos criterios, y eso es sano que sea transparente desde el punto de vista también de confianza y público. Yo lo quiero plantear ahí, además de lo más relevante, que es desde el punto de vista del riesgo sanitario. Y eso cruzado con el tema de las vacunas, entiendo. Claro, y por eso creo que me interesa el orden de magnitud, digamos. Si esto, a ver, por ejemplo, es distinto si usted dice, no sé, puedo estar que con este que tiene entre 1 millón de personas y puede que las vacunas, el primer millón se demore mucho en llegar. Entonces, eso es lo que no, para entenderlo, digamos. Sí. Si la prioridad 1 se restringiera estrictamente al personal de salud, la Isquia puede corregirme, pero serían aproximadamente 500.000 personas. Y necesitaríamos, para poner 2 dosis, necesitaríamos 1 millón de dosis. Ahí hay otra discusión que la mencionó Jimena, que están discutiéndose en Francia, en Alemania y en Inglaterra, que es postergar la segunda dosis, de tal manera de vacunar universalmente con una primera dosis a esa población y entonces hacer, podríamos decir, cundir el número de dosis que nos lleguen. El personal de salud son 500.000. Ahora, si lo ampliamos a otro grupo, se nos hace, se puede duplicar, triplicar o cuadriplicar antes de llegar a los adultos mayores, que los adultos mayores son, entiendo que por el último censo es del orden de entre 2.6 a 3 millones de personas mayores de 60 años. Entonces, tendríamos como altamente prioritario 500.000 personas que son personal de salud y 3 millones de personas mayores. Y ahí eso habría que compararlo con las dosis efectivas que tengamos comprometidas y las que nos vayan a llegar. En este momento en Europa ahora agregamos un nuevo dilema al de la última cama y otros más que hemos tenido, al de la última dosis, podríamos decir, en el sentido que si llegan 3 millones de dosis en el primer trimestre, por ejemplo, en el primer trimestre,
podríamos vacunar a todos con una dosis, pero no nos alcanza para vacunar a todos con dos. Y en este momento en Alemania, además el desafío logístico de vacunar 2 veces a esa cantidad de gente. En Alemania, Francia y Inglaterra se está discutiendo, y también la OMS en su última, la Jimena nos puede contar más de la OMS en su última declaración de prensa, en su última, ¿cómo se llama?, rueda de prensa, establecieron también que se podían posponer en la segunda dosis por un plazo un poco mayor que el que está establecido regulatoriamente por la propia fabricante de la vacuna. Regulatoriamente digo porque los reguladores aprueban lo que está indicado por los fabricantes, que fue los estudios que hicieron. Entonces hay en este momento una importante discusión respecto a si cumplir estas instrucciones de 21 días, 14 días, de acuerdo a la vacuna, para la segunda dosis, o si se pueden posponer para tener una mayor cantidad de población vacunada, por lo menos con una dosis. Y ahí va a haber una discusión científica, política, en fin, que en este momento está ocurriendo en los países europeos, que están tal vez bajo una emergencia, con una sensación de emergencia o urgencia mayor. Muchas gracias, Pablo. Igual yo entiendo que ahí el drama es, o sea, el dilema, ¿no? Que una dosis, si son dos, no sirve. Tú puedes tener un margen, que es lo que está en discusión, pero tienes que tener la segunda dosis igual, ¿no? Depende. Jimena, tú no habías pedido la palabra y nos vas a ilustrar al respecto. Sí, es que justamente, yo lo dije, la verdad es que cuando hablé en la primera instancia, una dosis tiene un cierto nivel de eficacia, que no es cero, que de hecho es del 50 y tanto por ciento, 52% con rango. Eso, de punto de vista individual, puede no ser muy llamativo, pero poblacional sí lo es. Por eso es que cada país tiene que balancear sus riesgos en relación a la situación epidemiológica, y eso fue lo que dijo la OMS. Que primero la recomendación del SAGE de vacunas para la Pfizer es 21 o 28 días de separación, no 14, 21 o 28, o sea, ya son 3 o 4 semanas. Y que ellos entienden que puede ser hasta 6 semanas, sin embargo, ellos recomiendan hasta 4 semanas. Entienden que podrían los países decidir 6 semanas, dado el perfil de riesgo epidemiológico que tengan y la disponibilidad de vacunas. Y por lo tanto es una discusión que tiene que tener cada país, de si efectivamente nos conviene posponer a 6 semanas, porque eso implica tener una mayor cantidad de gente vacunada con una primera dosis, que si bien no da una protección óptima, sí da un cierto nivel de protección que a nivel poblacional permite reducir la demanda en el sistema asistencial. Por eso es que esta discusión, además, dependiendo de los tipos de vacuna, a veces el separar la segunda dosis redunda en una mejor respuesta inmune que acortarla. O sea, que incluso podría tener una respuesta inmune mejor. Sobre lo que mencionaba Pablo de la inmunidad esterilizante, es decir, la vacuna en el fondo permite que la persona no se infecte. Ninguno de los estudios está destinado a eso, excepto Moderna, que nos contaron de que sí se hizo un estudio en que lograban bajar la aportación, pero eso todavía no lo publican, de que sí lograban reducir la aportación y por lo tanto demostrar algún nivel de posibilidad de protección de que la persona no se infecte. Pero eso todavía son resultados preliminares y no están publicados. Pero por lo menos ellos a la primera dosis a la gente le hicieron el estudio de aportación y después en la segunda, y vieron la diferencia. Así que son todos, bueno, hay mucha incertidumbre, el SAGE habla de que en el fondo todos los países están tratando de tomar las mejores decisiones con la información que tenemos, como siempre en situaciones de emergencia, que uno trata de tener la mejor información para tomar la decisión más adecuada. No siempre la decisión clínica individual es la más adecuada a nivel poblacional. Por eso es que hay esta discusión respecto de que si una dosis, y por eso los ingleses están discutiendo el dejar a más gente protegida con una dosis, que aunque es una protección incompleta, sí puede tener un impacto a nivel de salud pública, y es la discusión que nosotros también debemos tener.
Muchas gracias, Jimena. Oigan, para la próxima sesión entonces invitamos a la nueva encargada de trazabilidad. La sugerencia que nos hizo Jimena me parece súper pertinente. Vamos a solicitar sin perjuicio de eso por oficio el informe respecto al presupuesto, formalmente, como el desagregado, contemplando la partida que aprobamos, ¿no es cierto? Habíamos conversado, Olga, con una actividad con la Seremi de Ciencia, que además yo siempre destaco que son todas mujeres y muy activas y han estado presentes, yo se lo agradezco en estas comisiones, que nos podían contar los avances que tenían respecto al estudio en agua servida. Entonces sería bueno que pudieran preparar una breve presentación para contarnos el avance y los resultados que están teniendo en eso. Y yo acojo ahí el plantearle algunas de las cosas que hemos conversado hoy día al ministro en la reunión que tenemos en la tarde, que por otro tema es de fármacos 2, pero es la oportunidad que tenemos también de ir haciendo seguimiento a estos temas. Agradecerles nuevamente la disposición. Yo en este caso, senador Coloma, como presidenta de la comisión, me concentré en esta. Ahora voy a volver un ratito a la sesión de sala, pero los había disculpado a dos bandas. Los había disculpado inicialmente, así que vamos a tratar de sacar la minuta de síntesis de la reunión porque ha sido bien ilustrativa en temas que están en el tapete para poder por esa vía también compartir la información. Así que muchas gracias y reiterar que sea un muy buen año para los que estamos aquí y para él o la que viene. Todavía no sé si sabemos qué es, pero... Es la que viene. Muchas gracias, Blanca, que veo que estás ahí y todo el respaldo para lo que se pueda hacer para extender también la experiencia que tienen en el proyecto Esperanza. Viéndose cumplir el objeto de la sesión, la levantamos. Gracias. La grabación se ha detenido. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Chao. Hasta luego.